Sillustani es una península de la laguna Humayo, a 33 kilómetros de la ciudad de Puno. Se encuentra el sitio arqueológico de Sillustani, un cementerio donde se pueden ver una serie de impresionantes tumbas pertenecientes a la cultura Colla, que hablamos dentro de los años de 1200 a 1450 después de Cristo, que se desarrolló en la parte norte de la laguna, en la localidad conocido como Atuncolla. Las tumbas llamadas chulpas, que tienen la forma de troncos de cono invertidos, son construcciones que en menor número se encuentran también en varios otros locales del altiplano como Ácora o Ilave, o hablando de Cutimbo. Etimología. El nombre de Sillustani proviene de las palabras sillus, que significa uña, y lustani, resbaladero. La traducción literal de Sillustani sería entonces resbaladero de uñas, quizás haciendo referencia a que la unión de los bloques externos de las chulpas no permite. Descripción. Antes de ser colocados en la chulpa, el cadáver era momificado en posición fetal. Conjuntamente con la momia se colocaban sus pertenencias, en algunos casos objetos de oro y plata, utensilios de cerámica y alimentos, puesto que las creencias decían que después de la muerte resucitarían en otra parte donde habrán de comer y beber a voluntad como antes de morir. Se observan diferentes tipos de entierros, desde los más rústicos pre-incas hasta los mausoleos más sofisticados, con piedras de muchos ángulos perfectamente encajados en la parte externa. Entre las principales características de estas construcciones funerarias se destacan una entrada siempre dirigida hacia el este, que servía para la comunicación del espíritu del difunto con el dios Sol. La entrada es siempre demasiado pequeña para que a través de ella se haya podido introducir el fardo funerario. Se considera que el fardo era introducido en la bóveda antes de ser cerrada. La cámara mortuaria abovedada, formada con piedras de pequeñas dimensiones, estas piedras no son labradas. Revestimiento exterior con bloques de piedras labradas de grandes dimensiones, perfectamente encajadas unas en otras, sellando el exterior sin necesidad de argamasa. Internamente, como se puede observar en las fotos, los bloques de piedras son apuntalados y apoyados por medio de piedras más pequeñas. Lateralmente, los bloques de piedra del recubrimiento exterior presentan hendiduras y protuberancias para permitir una cierta flexibilidad de la estructura, como uno todo frente a los mismos. La parte superior de las chulpas de la época incaica presentan una hilera sobresaliente formando la cornisa que adorna la chulpa. Algunas piedras presentan bajorrelieves representando principalmente lagartos y culebras. Otras piedras exteriores presentan, a semejanza de las que también se observan en Ollantaytambo, protuberancias quizás utilizadas para su manipulación. Huancasaya, escultura lítico de la cultura pucara, que corresponde al periodo intermedio temprano, entre los años 800 a.C. a los años 500 después de Cristo. En los materiales líticos, la segregación en cuanto a la forma existen tres clases: estelas, monolitos y lajas. Estas piezas están ubicadas en lugares abiertos, dispuestos a ser observadas por todos los ángulos, destacando las diferentes representaciones. A diferencia de las lajas, que posiblemente están asociados a la arquitectura. Los monolitos. Estos representan a seres antropomorfos y poseen diferentes dimensiones. La mayoría de ellos no poseen cabezas, debido a que fueron decapitados por los extirpadores de idolatría, al parecer durante la época colonial. Es característica la posición sedente de la mayoría de ellos,
Generalmente portan en una de sus manos una cabeza humana decapitada y en la otra un instrumento cortante. Chulpa de plano de planta circular. Cultura Colla, que corresponde al periodo intermedio tardío, entre los años 1100 después de Cristo hasta los años 1450 después de Cristo. Juan Polo de Ondegardo, este cronista, en 1571 dice: es cosa común entre indios desenterrar secretamente los difuntos de las iglesias o cementerios para enterrarlos en las huacas o cerros o pampas o en sepulturas antiguas o en su casa o en la del mismo difunto, para darles de comer y beber en sus tiempos. Y entonces beben ellos y bailan y cantan juntando sus deudos y allegados para esto. El Intihuatana, estructura circular ceremonial inca, que corresponde al periodo Horizonte tardío, entre los años de 1450 después de Cristo hasta los años 1532 después de Cristo. Son cercos circulares delimitados con piedras que varían en medida de 4 metros a 12 metros de diámetro. Su función fue para la colocación de ofrendas, cremación de ofrendas y como plaza para realizar ceremonias rituales. Chulpa Caracachi, cultura Colla, que corresponde al periodo intermedio tardío, desarrollado entre los años 1100 después de Cristo a los años 1450 después de Cristo. Este conjunto de chulpas de aparejo rústico son muy diferentes a las demás chulpas, que son más trabajadas que estas. Este tipo de estructuras fue clasificado por Arturo Ruiz Estrada como tipo de chulpas de piedras rústicas. Descripción de las chulpas Caracachi, que son un total de 4 chulpas. Esta estructura tiene plano de planta circular o semicircular de forma ovoide, asentado la estructura del primer cuerpo de la chulpa sobre el afloramiento natural de roca sedimentaria arenisca. Está conformada por un muro picado con piedras canteadas, lajas colocadas en forma de hileras en irregular nivel y las junturas unidas con argamasa de arcilla marrón. Esta estructura forma una estructura que rodea el primer cuerpo en forma cilíndrica, que rodea la cámara funeraria. Asimismo se evidencia un enluido de arcilla blanquecina con tall, que ha perdido con la erosión de las lluvias y los fuertes vientos que son propios del lugar. Chulpa Caracachi, clase 2, que son un total de una chulpa, que corresponde a la cultura Colla, desarrollado dentro del periodo intermedio tardío entre los años 1100 después de Cristo hasta los años 1450 después de Cristo. Esta única chulpa es un poco diferente a los demás chulpas ya mencionados y descritos. Descripción: tiene plano de planta de forma ovoide, asentado sobre un afloramiento natural de roca de origen sedimentario color rosado. Asimismo, en parte está cubierto por una capa de tierra. Por otro lado, presenta una pequeña plataforma hacia el lado sur con muro de contención.
Está formado por una estructura de un muro de aparejo rústico picado con piedras canteadas en forma de hilera de tipo laja y otras de forma irregular. En el dintel, piedra alargada ovoide. El muro está unido con argamasa de color marrón claro, con piedras de origen sedimentario, areniscas, color rojizo, plomos y volcánico, dacita. En la parte superior presenta evidencias de enlucido y revoque de barro blanco. Como hemos visto, la descripción es un poco diferente a las demás chulpas mencionados con anterioridad. Chulpas Yuraj Ayahuasi. Hacia el norte del complejo arqueológico de Silustani existen dos chulpas blancas denominadas Yuraj Ayahuasi, que significa Casa Blanca del Muerto, de la época inca. Está construida con piedras labradas, seguida por muro de adobe de arcilla blanca, caolinita y paja, que protege la cámara funeraria de piedras rústicas. Alcanzan una altura de 4 metros con 10 centímetros. La forma original fue cilíndrica, sin embargo ha sido afectada por la erosión del viento, la lluvia y por unas aves llamadas jacacajos, que han horadado el muro para hacer nidos, dando un aspecto de panal. En esta chulpa Arturo Ruiz exhumó en el año de 1971 restos óseos de 15 personas de edades y sexos diferentes, con ofrendas consistentes en una pieza de turquesa de collar, depilador de cobre, un punzón de hueso tallado y vajilla inca del siglo XV. De acuerdo a las fuentes históricas, uno de los cadáveres correspondería a un señor y los restantes a la servidumbre sacrificada.
Enterramiento tipo cista. Cultura inca, que corresponde al periodo Horizonte tardío, desarrollado entre los años 1450 después de Cristo a los años 1532 después de Cristo. Enterramiento consiste en hoyos cilíndricos excavados en el suelo, cuyas paredes se reforzaban con piedras rústicas de diferentes formas y tamaños para colocar a los fardos funerarios y ofrendas. Chulpa inca con rampa. Cultura inca. Esta chulpa con rampa inconclusa de la época inca, según la versión de Skier en el siglo pasado, se encontraba libre de derrumbes. Entonces es valedero opinar que el colapso se produjo a inicios del presente siglo. En 1971, Arturo Ruiz la observa cubierta de escombros y señala: conserva hasta 5 hiladas en el parámetro oeste y 2 del lado este, igualada posteriormente en el proceso de consolidación y anastilosis. Hasta la misma altura, un ancho muro en plano inclinado se adosa a la fachada noroeste, que llega hasta la cuarta hilada. Fue construida con lajas, piedras irregulares completamente toscas, unidas con barro y pachillas, con excepción de un bloque tallado de periodo de ocupación inca. Es la más imponente chulpa y mejor conservada de Sillustani. Es de piedras labradas y de la época inca.
Se ancha progresivamente hasta alcanzar el arranque de la cúpula compuesta por piedras labradas. Sobre la sexta hilada hay una cornisa o plata banda. Las juntas o uniones son finas, hiladas casi uniformes, ajustadas con precisión. La primera hilada está sobre la superficie rocosa. La entrada es de 0,50 metros por 0,50 metros. Permite apenas pasar rampando. La cámara funeraria es de piedras rústicas unidas con barro compuesta por 3 niveles o pisos. El primer nivel es de 2 metros de altura, el segundo de 1 metro con 50 centímetros y el tercero algo menor. Huasichambilla, descrito según Esquier. En el año de 1864, Esquier ingresó a esta tumba dejando las mejores referencias y dice: conduce a una bóveda circular, arqueada como ya he descrito, con piedras planas cortadas y trasladadas, asentadas en arcilla. No tiene nichos, pero al parecer estuvo estucada. Inmediatamente en el centro de la bóveda o cámara hay una abertura de unos 60 centímetros de diámetro, que lleva a una bóveda superior y más pequeña. En esta hay todavía algunos huesos humanos y fragmentos de alfarería. En común con todas las chulpas de mejor calidad, esta había sido saqueada para buscar tesoros escondidos y durante la operación se había excavado el suelo que ahora solo exhibía una masa tosca y mixta de piedras, alfarería rota y huesos humanos. Entre estos solo permanecía intacto un cráneo que me llevé consigo, según Esquier.
Definición de chulpa. El cronista Pedro Cieza de León en 1553 escribe sobre las chulpas y dice: la cosa más notable y de ver que hay en este collao, a mi parecer, es las sepulturas de los muertos. Cuando yo pasé por él, me detenía a escribir lo que entendía de las cosas que había que notar de estos indios. Y verdaderamente me admiraba en pensar cómo los vivos se deban poco por tener casas grandes y galanas, y con cuánto cuidado adornaban las sepulturas donde se habían de enterrar, como si toda su felicidad no consistiera en otra cosa, y así por las vegas y llanos cerca de los pueblos estaban las sepulturas de estos indios. Por otro lado, Arturo Ruiz Estrada dice: estos edificios tienen el nombre de chulpas y fueron construidos de piedra, habiéndose utilizado para el entrabamiento de los bloques pétreos una mezcla de barro, piedras menudas y paja recortada. Chulpa tipo iglú, cultura colla, que corresponde al periodo intermedio tardío, desarrollado entre los años de 1100 después de Cristo hasta los años 1450 después de Cristo. Para evitar el enterramiento en las chulpas, en 1574 el virrey Toledo expide una ordenanza que dice: he así han tenido sepulturas en los campos, distintas y apartadas de los pueblos, y en otras partes dentro de ellos, y en otras en sus mismas casas. Ordenó y mandó que cada juez en su distrito haga que todas las sepulturas de torres que están en bóvedas en las montañas, sierras, se derruequen, y haga hacer un hoyo grande donde se pongan revueltos los huesos de todos los difuntos que murieron en su gentilidad. Esta ordenanza solo se ejecutó en parte, como consta por gran cantidad de vestigios conservados, según Gisbert, año 1994. El oro de Sidi-Ustani. En el año de 1971, el arqueólogo Arturo Ruiz Estrada, efectuando los trabajos de investigación y conservación de las chulpas, se encuentra 502 objetos de oro, plata, cobre, espóndilus, abalorios en lapislázuli, hueso, a 21 metros al noroeste
de la chulpa lagarto. Los mismos pertenecen a la vestimenta de un personaje de la élite Colla de esta parte del altiplano. En la actualidad esta muestra está en exhibición en el Museo Municipal Dreyer en la ciudad de Puno. Sobre la procedencia de la materia prima para la fabricación de estos objetos de oro, de acuerdo a los documentos e investigaciones analizados detalladamente, se sostiene que existió una rica producción de oro de hasta 23 quilates en la zona de Carabaya Sandia, en los valles cálidos del hoy departamento de Puno, cuya riqueza de recursos mineros fue explotada para abastecer no solamente el consumo local, sino la necesidad que de ellas tenían los pobladores en toda la zona sur y altiplánica. Por otro lado, el nombre consignado para el complejo arqueológico de Silustani data de las visitas de los primeros viajeros, tanto como Sartiges en el año de 1851, Rivero y Eschudi en el año de 1851 y tuvieron el título Las ruinas de Atuncollas, las chulpas del cerro Culustani, y otro es Raimondi en el año de 1871 que le titula Silustani, y por último Esquier en el año de 1864 que también lo titula Silustani. La chulpa del lagarto. Lo que más impresiona por su magnificencia es la chulpa del lagarto, designada así por tener una lagartija tallada en alto relieve, en un elemento de la sexta hilada del lado noroeste, por conservar solo la mitad de su estructura. El lado este ha motivado diversas opiniones. Izquierdo señala como causa de un terremoto. Middendorf en el año de 1893 plantea que no fue terminada. El examen arqueológico y arquitectónico de la chulpa nos permite concluir en lo siguiente. La chulpa ha sido construida, en parte, sobre restos de la cultura tiwanaku, ubicados a 1,20 m de profundidad y sellados por una capa roja de arcilla roja. No presenta cimentación. Los elementos del primer anillo se encuentran una superficie plana acuñada por piedras en la base. El diámetro aproximado es de 7,17 m que van en aumento gradual hasta alcanzar la curva de la cúpula, con una precisión geométrica admirable. Toma finalmente la forma de cónica de 12,20 m de altura. Se observa un ligero ensanchamiento en la parte media, donde también los bloques son de mayores proporciones, que permiten con el peso un equilibrio estructural y una base más amplia para los elementos superiores. La cúpula fue cubierta con piedras labradas cortadas en rayos sobre la base de una clave o piedra cilíndrica, puesta sobre un relleno de piedras y barro. Los bloques cortados en radio desde el centro de la estructura permitieron juntas finas y un parámetro uniforme y pulido. Las fallas del labrado y cortado se cubrieron con otras piedras más pequeñas que a manera de parches emparejaban la superficie. Sus constructores emplearon una técnica diferente a las demás. Esta consistía en ahuecar las partes laterales de la piedra, de manera que
Al ubicarlas juntas quedaba una cavidad para ser rellenada con arcilla y morrillos. Así quedaban entrabadas internamente sin que externamente se vea este medio. Por último, el petroglifo espiral tallada sobre un bloque lítico abandonado representando una serpiente, que corresponde al periodo Horizonte tardío, que se desarrolló dentro de la cultura inca desde los años 1450 después de Cristo hasta los años de 1532 después de Cristo.